En el sofocante verano de 1934, las calles de Alemania hervían de tensión. Adolf Hitler, el recién nombrado canciller, estaba al borde del poder absoluto, pero un obstáculo formidable permanecía. Ernst Julius Günther Röhm, su antiguo amigo y líder de la Sturmabteilung, SA, el escenario estaba preparado para una de las traiciones más infames de la historia moderna, una purga despiadada que sería conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. Como Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, escribiría más tarde en su diario: es una purga terrible, pero necesaria, como la poda de un árbol para mantenerlo sano. Röhm, nacido el 28 de noviembre de 1887 en Múnich, había sido un aliado incondicional de Hitler desde los primeros días del movimiento nazi. Su relación se remontaba a 1919, cuando se conocieron por primera vez en las humeantes cervecerías de Múnich, conspirando sobre el futuro de Alemania. Como jefe de la SA, también conocida como los Camisas Pardas, Röhm comandaba una fuerza paramilitar que había crecido hasta casi 3 millones de hombres para 1934. La SA había jugado un papel crucial en el ascenso de Hitler al poder, intimidando a los oponentes políticos y desbaratando reuniones rivales con brutal eficiencia. Sus tácticas fueron epitomizadas por el infame Domingo Sangriento de Altona el 17 de julio de 1932, cuando los hombres de la SA marcharon por un distrito obrero de Hamburgo, provocando un disturbio que dejó 18 muertos. Sin embargo, a medida que Hitler consolidaba su control sobre el aparato estatal, la utilidad de la SA comenzó a menguar. La visión de Röhm de una segunda revolución, una que reemplazaría a las élites tradicionales con un nuevo orden nacional socialista, lo ponía cada vez más en desacuerdo con las alianzas pragmáticas de Hitler con los industriales y el establecimiento militar. Las inclinaciones socialistas de Röhm eran evidentes en su declaración: los capitalistas no han sido eliminados, solo se han escondido detrás de los hombres de frente nazis, lo que alarmaba a la élite empresarial de Alemania. El Reichswehr, el ejército regular de Alemania, veía a la SA con creciente alarma. El general Werner von Blomberg, ministro de Defensa, advirtió a Hitler que si no actuaba para frenar el poder de la SA, el presidente Paul von Hindenburg podría declarar la ley marcial y entregar el control del país al ejército. Las preocupaciones del ejército no eran infundadas. Röhm había alardeado abiertamente: la SA es la revolución nacional socialista. Esta declaración contrastaba fuertemente con el rol tradicional del ejército y amenazaba el delicado equilibrio que Hitler intentaba mantener. Hitler, siempre el maestro manipulador, comenzó a distanciarse de su antiguo camarada. En un discurso, el 17 de junio de 1934 en la Universidad de Marburgo, el vicecanciller Franz von Papen, actuando con la aprobación tácita de Hitler, criticó los excesos del régimen nazi y la amenaza de una segunda revolución. El discurso, escrito por el crítico conservador del régimen nazi Edgar Jung, envió ondas de choque a través del partido y sirvió como preludio a la tormenta que se avecinaba. La participación de Jung le costaría la vida. Fue arrestado el 25 de junio y asesinado durante la purga. A medida que aumentaban las tensiones, Röhm y su círculo íntimo se retiraron al Hotel Hanselbauer en Bad Wiessee, una pintoresca localidad turística bávara. La elección del lugar no fue accidental. Röhm era conocido por su homosexualidad, que era un secreto a voces en los círculos nazis. Bad Wiessee era un destino popular para los hombres homosexuales, y Röhm a menudo realizaba tanto negocios como placer allí. Aquí, el 30 de junio de 1934, Hitler lanzaría su trampa. En las primeras horas de la mañana, el Führer mismo llegó al hotel, acompañado por un grupo de oficiales de las SS. Irrumpiendo en la habitación de Röhm, Hitler supuestamente gritó: «¡Estás arrestado, cerdo!». La escena fue de caos y confusión. Röhm, sorprendido, fue encontrado en la cama con su joven conductor. Las siguientes 48 horas presenciarían un frenesí de violencia en toda Alemania. Hitler había dado la orden a Hermann Göring y Heinrich Himmler de eliminar a la cúpula de la SA
y a otros oponentes políticos, la purga se extendió mucho más allá de la SA, cobrando víctimas como el ex canciller Kurt von Schleicher y su esposa, asesinados en su hogar en Berlín el 30 de junio, y Gregor Strasser, una vez un prominente nazi que había caído en desgracia, asesinado en la sede de la Gestapo en Berlín. Incluso Gustav von Kahr, el ex comisionado estatal de Baviera, que se había opuesto a Hitler durante el fallido Putsch de Múnich de 1923, fue asesinado en venganza, su cuerpo encontrado destrozado en un pantano cerca de Múnich. En Múnich, Röhm fue encarcelado en la prisión de Stadelheim. Hitler, inicialmente reacio a ordenar la ejecución de su viejo amigo, ofreció a Röhm la oportunidad de quitarse la vida. Se dejó una pistola en su celda con el ominoso mensaje «Tienes 15 minutos». Cuando Röhm se negó, declarando «Si he de ser asesinado, que lo haga Adolf mismo», fue fusilado por los oficiales de las SS Theodor Eicke y Michael Lippert el 1 de julio de 1934. Sus últimas palabras fueron supuestamente «Mein Führer, mein Führer». El número oficial de muertos de la purga fue 77, aunque los historiadores estiman que la cifra real podría haber sido de cientos. Las víctimas incluyeron no solo a líderes de la SA, sino también a conservadores prominentes, católicos y antiguos opositores del régimen nazi. Entre ellos estaba el padre Bernhard Stempfel, un sacerdote católico que había ayudado a editar Mein Kampf, pero había caído en desgracia. La brutalidad de la purga fue ejemplificada por el asesinato de Erich Klausener, el líder de la Acción Católica, quien fue asesinado en su escritorio en el Ministerio de Transporte. En un discurso al Reichstag el 13 de julio, Hitler justificó los asesinatos, alegando que había actuado como juez supremo para proteger a Alemania de la traición. «En esta hora, yo era responsable del destino del pueblo alemán», declaró, «y por lo tanto me convertí en el juez supremo del pueblo alemán». Este discurso, transmitido a nivel nacional, fue una clase magistral en manipulación política, transformando un acto de asesinato a sangre fría en un deber patriótico. La noche de los cuchillos largos marcó un punto de inflexión en la Alemania nazi. Con la SA neutralizada y sus líderes eliminados, las más disciplinadas y leales SS bajo Heinrich Himmler ascendieron a la prominencia. Himmler, quien había jugado un papel clave en la organización de la purga, vio su poder aumentar dramáticamente. Las SS, una vez una pequeña unidad de guardaespaldas, se convertirían en una de las organizaciones más temidas de la Alemania nazi, responsable de implementar las políticas más atroces del régimen. La traición de Röhm revela la crueldad de las maniobras políticas de Hitler. A pesar de su historia compartida, Röhm había sido uno de los primeros miembros del partido nazi, con la tarjeta de membresía número 623. Hitler no dudó en sacrificarlo cuando se volvió políticamente expediente. Esta traición fue quizás mejor resumida por Hermann Göring, quien más tarde se jactó: «Me uní al partido porque era un revolucionario, no por ninguna tontería ideológica». Tras la purga, el régimen nazi fortaleció su control sobre el poder. El ejército, agradecido por las acciones de Hitler contra la SA, juró lealtad. El 2 de agosto de 1934, tras la muerte del presidente Hindenburg, Hitler combinó las oficinas de canciller y presidente, declarándose Führer y canciller del Reich de Alemania. El juramento de los soldados fue cambiado a un juramento personal de lealtad a Hitler, cimentando su control sobre el ejército. Whisky, Wires y Whispers, el atrevido complot para derribar el Reich de Hitler desde 30.000 pies. En el gélido invierno de 1943, mientras los vientos de guerra aullaban en el frente oriental, un pequeño grupo de oficiales alemanes se reunía en secreto, con sus corazones pesados por el peso de los pecados de su nación. Entre ellos, el coronel Henning von Treschow se erguía alto, con sus penetrantes ojos azules ardiendo de determinación. El plan que estaban a punto de poner en marcha sacudiría los mismos cimientos del Tercer Reich y, si tenía éxito, alteraría el curso de la historia. Esta reunión clandestina tuvo lugar en el comedor de oficiales del Grupo de Ejércitos Centro, un edificio anodino que ocultaba las trascendentales decisiones que se estaban tomando dentro de sus paredes. Mientras conspiraban,
Las palabras de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo y miembro de la Resistencia, resonaban en sus mentes. El silencio ante el mal es en sí mismo mal. Dios no nos considerará inocentes. No hablar es hablar. No actuar es actuar. 13 de marzo de 1943. El aire en el aeródromo de Smolensk crepitaba de tensión mientras el Focke-Wulf Cóndor de Hitler, un avión civil convertido y apodado Immelmann III, en honor al as de la aviación de la Primera Guerra Mundial, se preparaba para despegar. El Führer acababa de concluir una visita al cuartel general del Grupo de Ejércitos Centro, donde se había reunido con el mariscal de campo Günther von Klug. Poco sabía Hitler que su vida pendía de un hilo, o más precisamente del delicado cableado de una bomba disfrazada como 2 botellas de licor Cointreau. La ironía no pasaba desapercibida para los conspiradores. Hitler, un abstemio conocido por su aversión al alcohol, podría encontrar su fin a través de un paquete de licores. Von Treskov, que servía como jefe de operaciones del Grupo de Ejércitos Centro, llevaba mucho tiempo desilusionado con el liderazgo de Hitler y las atrocidades cometidas en nombre del Reich. Había sido testigo de primera mano del brutal trato a los civiles y a los judíos en los territorios ocupados, y del desperdicio insensato de vidas alemanas en operaciones militares mal planificadas. Un incidente particularmente inquietante ocurrió en el otoño de 1941, cuando von Treskov presenció la ejecución en masa de judíos en Borisov, Bielorrusia. Este evento, entre otros, solidificó su determinación de actuar contra el régimen. Hitler es un derviche danzante, comentó una vez von Treskov a su confidente, Fabian von Schlabrendorf. Debe ser abatido. El complot había sido meticulosamente elaborado durante varias semanas. Von Treskov y sus co-conspiradores, incluido el general de división Hans Oster y el general Friedrich Olbricht, habían obtenido una bomba de fabricación británica del Abwehr, el servicio de inteligencia militar de Alemania. El dispositivo explosivo estaba ingeniosamente disfrazado como un paquete de regalo que contenía 2 botellas de Cointreau, un licor de naranja popular. La bomba en sí era un producto de la ingeniosidad británica, utilizando un fusible químico diseñado para ser indetectable por las medidas de seguridad básicas de la época. Fue adquirida a través de una compleja red de miembros de la Resistencia, incluido el almirante Wilhelm Canaris, jefe del Abwehr, quien jugaba un peligroso doble juego de servir a Hitler mientras socavaba secretamente su régimen. Mientras el avión de Hitler se preparaba para despegar, von Treskov se acercó al coronel Heinz Brandt, un oficial de Estado Mayor que acompañaba al Führer, con un aire de urgencia casual. «Brandt, mi amigo», dijo, con la voz firme a pesar del martilleo de su corazón, «tengo un favor que pedirte. ¿Podrías entregar este paquete al coronel Helmut Stief en Berlín? Es un regalo para su cumpleaños». Esta solicitud aparentemente inocua estaba cargada de intenciones mortales. El coronel Stief, sin el conocimiento de Brandt, era otro miembro de la Resistencia, elegido como el destinatario ficticio para añadir credibilidad al engaño. Brandt, sin sospechar nada, aceptó de buena gana. El paquete fue guardado en el compartimiento de carga del avión de Hitler, a pocos pies de donde se sentaría el dictador. A medida que el avión despegaba hacia el cielo gris, von Treskov y sus compañeros conspiradores contenían la respiración. La bomba estaba programada para detonar en 30 minutos, tiempo más que suficiente para que el avión estuviera en el aire y fuera de ayuda. En un cruel giro del destino, el frío extremo a gran altitud, un factor que los conspiradores no habían anticipado, jugaría un papel crucial en el resultado de su plan. La tensión en Smolensk era palpable mientras los conspiradores esperaban noticias. Von Schlabrendorf, ayudante de von Treskov y también conspirador, estaba junto a la radio, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el escritorio. Pasaron horas sin ninguna noticia de la desaparición del Führer. Finalmente, llegó la devastadora noticia. El avión de Hitler había aterrizado a salvo en Prusia Oriental. El Führer, ajeno al peligro en el que había estado, procedió a su fuertemente custodiado cuartel general Wolfschanze, guarida del lobo, cerca de Rastenburg. El fracaso de la bomba para detonar fue un golpe devastador para el movimiento de resistencia.
Un análisis posterior sugirió que el frío extremo había causado que el ácido en el fusible se congelara, impidiendo que el mecanismo de detonación funcionara. Von Treskov, sin embargo, se negó a rendirse. Con una notable compostura, se dispuso inmediatamente a recuperar el paquete para borrar cualquier evidencia del intento. Llamó al coronel Brandt, fabricando una historia sobre una confusión con las botellas de licor. Esta rápida actuación era característica de Von Treskov, quien una vez dijo: «El asesinato debe intentarse a toda costa. Incluso si falla, debemos actuar en Berlín». Al día siguiente, von Schlabrendorff emprendió una peligrosa misión a Berlín, ostensiblemente para intercambiar el paquete por las botellas correctas. El viaje estuvo lleno de peligros. De haber sido descubierto, habría significado la muerte segura no solo para él, sino para toda la red de resistencia. Con manos firmes que desmentían su tumulto interior, retiró cuidadosamente el dispositivo explosivo de las botellas de Cointreau y lo reemplazó con licor real. La evidencia de su audaz complot fue discretamente eliminada, sin dejar rastro de lo que podría haber sido. Este acto de frialdad bajo presión llevaría más tarde a von Schlabrendorff a comentar: «Es una sensación extraña tener en las manos la herramienta que podría cambiar el curso de la historia». El intento del 13 de marzo no fue el primero de von Treskov, ni sería el último. Había estado involucrado en varios otros complots para asesinar a Hitler, incluido un plan para disparar al Führer durante una demostración militar en un campo de entrenamiento del ejército en Smolensk, el 13 de marzo de 1943. Este intento, con nombre en clave Operación Flash, fue abortado en el último minuto, cuando Hitler inesperadamente dejó la demostración temprano. Otro complot involucraba el contrabando de una bomba en una exhibición de armas soviéticas capturadas a la que Hitler estaba programado para asistir, pero este también fue frustrado cuando el Führer cambió sus planes en el último momento. El complot de la bomba en el avión de Hitler fue un testimonio de la ingeniosidad y valentía del movimiento de resistencia alemán. Estos hombres, muchos de los cuales ocupaban altos cargos dentro de la Wehrmacht, arriesgaron todo en sus intentos de derrocar al régimen nazi desde dentro. Sus esfuerzos culminarían en el famoso complot del 20 de julio de 1944, en el que el coronel Klaus von Stauffenberg casi logró matar a Hitler con una bomba de maletín en la guarida del lobo. Von Treskov jugó un papel crucial en la planificación de esta operación, con nombre en clave Valkyria, trabajando incansablemente para coordinar las diversas células de resistencia en toda Alemania. Tras el complot del 20 de julio, cuando la red de la Gestapo comenzó a cerrarse alrededor de los conspiradores, von Treskov eligió quitarse la vida en lugar de enfrentar la captura y la tortura. El 21 de julio de 1944, caminó solo en tierra de nadie en el frente oriental y detonó una granada de mano, haciendo parecer que había muerto en combate. Sus últimas palabras a su asistente, el teniente Fabian von Schlabrendorff, fueron un poderoso testimonio del imperativo moral que lo impulsaba. Dios prometió a Abraham que no destruiría Sodoma si se podían encontrar solo 10 hombres justos en la ciudad, y así espero que por nuestro bien Dios no destruya Alemania. La desafiante águila, el baile con el destino de Stauffenberg. En el sofocante calor del 20 de julio de 1944, mientras la marea de la guerra giraba inexorablemente contra la Alemania nazi, una figura alta y aristocrática, con un parche en el ojo, avanzaba decididamente a través de la fuertemente custodiada guarida del lobo. El coronel Klaus von Stauffenberg, un hombre que una vez fue leal al Führer, ahora llevaba consigo los medios para derrocar al Tercer Reich. Su maletín, inocuo en apariencia, ocultaba una bomba de tiempo que pronto sacudiría los cimientos del régimen de Hitler. La guarida del lobo, o Wolfschanze en alemán, fue la primera sede militar de Hitler en el frente oriental, un complejo de búnkeres y edificios ocultos en los bosques de Masuria, cerca de Rastenburg, Prusia Oriental, ahora Kentschin, Polonia. Mientras Stauffenberg navegaba por sus laberínticos corredores, las palabras de Johann Wolfgang von Goethe resonaban en su mente. Las ideas audaces son como piezas de ajedrez movidas hacia adelante. Pueden ser vencidas,
pero pueden iniciar un juego ganador. El viaje de Stauffenberg, de héroe de guerra condecorado a potencial asesino, fue tan complejo como el hombre mismo. Nacido en la antigua nobleza alemana, el 15 de noviembre de 1907 en Jettingen, Baviera, Klaus Philipp Maria Schenk, Graf von Stauffenberg, fue criado con un fuerte sentido del deber y el honor. Su temprana carrera militar lo vio ascender rápidamente en los rangos, ganando elogios por su agudeza estratégica y liderazgo. Para 1933, había alcanzado el rango de teniente en el 17º Regimiento de Caballería en Bamberg, donde se encontró por primera vez con la creciente marea del nazismo, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sin embargo, la brutal realidad de la maquinaria de guerra de Hitler comenzó a erosionar la lealtad de Stauffenberg. El punto de inflexión llegó en 1942 durante la invasión de la Unión Soviética, con nombre en código Operación Barbarroja. Al presenciar las atrocidades cometidas contra civiles y judíos, particularmente la orden del comisario que mandataba la ejecución de oficiales políticos soviéticos, la conciencia de Stauffenberg ya no pudo reconciliarse con el régimen que servía. En una carta a su esposa, Nina, escribió: «Es hora de que se haga algo. Aquellos de nosotros que estamos en posiciones de responsabilidad no podemos esperar más». Las semillas de la traición, plantadas en los campos empapados de sangre de Europa del Este, crecieron constantemente en la mente de Stauffenberg. Su resolución se fortaleció aún más cuando fue gravemente herido en el norte de África el 7 de abril de 1943. El ataque, que ocurrió durante una incursión de un cazabombardero aliado a baja altura cerca de Metzouna, Túnez, lo dejó con un solo ojo, su mano izquierda y 3 dedos en su mano derecha. Mientras convalecía en el Hospital Militar Lazareth Hohenlinchen, en Múnich, la determinación de Stauffenberg para actuar contra Hitler se cristalizó. Fue durante este tiempo que fue presentado al círculo más amplio de resistentes por su tío, el conde Nikolaus von Uexküll-Gyllenband. Reclutado en el movimiento de resistencia, Stauffenberg rápidamente se convirtió en una figura central en la conspiración. Su posición como jefe de Estado Mayor del general Friedrich Olbricht en la Oficina General del Ejército en Berlín le proporcionó el acceso y la influencia necesarios para llevar a cabo el complot. La red de resistencia, que incluía a altos funcionarios como el exalcalde de Leipzig Karl Goerdeler, el mariscal de campo Erwin von Witzleben y el general Ludwig Beck, había estado planeando el derrocamiento de Hitler durante años. La llegada de Stauffenberg inyectó nueva energía y propósito en sus esfuerzos. El plan, con nombre en código Operación Valquiria, era audaz en su alcance. Originalmente diseñado como una contingencia para mantener el orden en caso de un colapso en el control civil debido a los bombardeos aliados, Stauffenberg y sus co-conspiradores lo reutilizaron como un plan para un golpe de Estado. El asesinato de Hitler desencadenaría una cadena de eventos que llevarían al arresto de los líderes nazis y al establecimiento de un nuevo gobierno. Los conspiradores incluso llegaron a redactar proclamaciones y listas de gabinete para el gobierno posterior a Hitler, con Goerdeler destinado a convertirse en canciller y Beck como jefe de Estado. En ese fatídico día de julio, Stauffenberg llegó a la guarida del lobo para una reunión militar, su mano mutilada ocultando la verdadera naturaleza de su visita. Con fría determinación, activó el fusible de ácido de la bomba y colocó el maletín bajo la pesada mesa de roble de la sala de conferencias, a pocos metros de donde estaba Hitler. La bomba, un explosivo plástico de fabricación británica, obtenido a través de las conexiones de la resistencia alemana con la inteligencia británica, estaba diseñada para ser prácticamente indetectable. Excusándose con el pretexto de una llamada telefónica, Stauffenberg salió de la sala, su corazón latiendo con el peso de la historia. Al salir, no pudo evitar recordar las palabras de Martin Luther: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa». A las 12:42 de la tarde, una explosión atronadora sacudió la cabaña de conferencias. En el caótico desenlace, Stauffenberg, convencido de la muerte de Hitler, voló de regreso a Berlín para poner en marcha el golpe. Poco sabía que un cruel giro del destino había intervenido. El coronel Heinz Brandt, irónicamente el mismo oficial que había llevado sin saberlo
una bomba destinada a Hitler en 1943, durante el intento de asesinato de Henning von Treschow, había movido inadvertidamente el maletín detrás de una pesada pata de la mesa, protegiendo al Führer del impacto total de la explosión. Hitler sufrió solo heridas menores, incluyendo un tímpano perforado y quemaduras en las piernas y los brazos. Al aterrizar en Berlín, el golpe comenzó a desmoronarse. Informes contradictorios sobre el destino de Hitler sembraron confusión entre los conspiradores. El general Friedrich Fromm, comandante en jefe del ejército de reserva y figura clave en el complot, vaciló en su apoyo. Las preciosas horas perdidas en la indecisión resultaron fatales para la conspiración. Mientras tanto, en la guarida del lobo, la supervivencia de Hitler fue rápidamente confirmada y oficiales leales como el mayor Otto Ernst Remmer, comandante del regimiento de infantería Großdeutschland, comenzaron a contrarrestar los intentos de golpe en Berlín. En un esfuerzo desesperado por salvar la situación, Stauffenberg y sus compañeros conspiradores se reunieron en el Bendler Block, la sede del ejército de reserva en la calle Bendler, ahora calle Stauffenberg, en Berlín. A medida que avanzaba la noche, quedó claro que el golpe había fracasado. Hitler, habiendo sobrevivido con solo heridas menores, reunió a sus oficiales leales. La venganza del Führer sería rápida y despiadada. En una transmisión de radio esa misma noche, Hitler declaró: «Una pequeña camarilla de oficiales ambiciosos, irresponsables y al mismo tiempo insensatos y estúpidos había ideado un complot para eliminarme a mí y conmigo al Estado Mayor del alto mando de la Wehrmacht». En las primeras horas del 21 de julio, el general Fromm, en un desesperado intento por salvarse, ordenó la ejecución inmediata de los conspiradores. Stauffenberg, junto con los oficiales Werner von Heften, Friedrich Olbricht y Albrecht Merz von Kirchheim, fue llevado al patio. Enfrentando al pelotón de fusilamiento, las últimas palabras de Stauffenberg resonaron en la noche: «¡Viva nuestra sagrada Alemania!». Mientras los disparos resonaban en la oscuridad, Stauffenberg cayó, pero no antes de gritar: «¡Viva la Alemania secreta!», una referencia al concepto místico de una Alemania ideal, separada del corrupto Estado nazi. Las secuelas del complot del 20 de julio fueron brutales. Hitler, enfurecido por la traición, desató una ola de terror conocida como las Noches Sangrientas. Más de 7.000 personas fueron arrestadas y casi 5.000 fueron ejecutadas. Víctimas notables incluyeron al mariscal de campo Erwin Rommel, obligado a quitarse la vida, y Helmut James Graf von Moltke, fundador del grupo de resistencia Círculo de Kreisau. La familia de Stauffenberg, incluida su esposa embarazada Nina y sus hijos pequeños, fueron arrestados y enviados a campos de concentración. En un giro particularmente cruel, Hitler ordenó que los conspiradores ejecutados fueran colgados con alambre de piano de ganchos de carne y sus ejecuciones filmadas para su visualización personal. El eclipse del Sol Negro, la última jugada de Himmler. En los últimos días del Tercer Reich, mientras las fuerzas aliadas se acercaban desde el este y el oeste, uno de los lugartenientes más confiables de Hitler emprendió un camino desesperado y traicionero. Heinrich Himmler, el arquitecto de las SS y supervisor del sistema de campos de concentración nazis, intentaría una traición tan audaz que sellaría su destino y marcaría el capítulo final de su oscuro legado. El hombre que una vez proclamó: «El mejor arma política es el arma del terror. La crueldad genera respeto. Los hombres pueden odiarnos, pero no pedimos su amor, solo su miedo». Pronto se encontraría dominado por esa misma emoción. La historia de la traición de Himmler comienza en los húmedos búnkeres bajo Berlín, donde Hitler y su círculo íntimo se acurrucaban mientras la artillería soviética bombardeaba la ciudad desde arriba. Era abril de 1945, y la otrora poderosa máquina de guerra nazi se desmoronaba. Himmler, el hombre a quien Hitler había llamado una vez su leal Heinrich, vio lo inevitable. El 21 de abril dejó el Führerbunker por última vez, aparentemente para comandar las fuerzas alemanas en el norte. Pero Himmler tenía otros planes en su mente retorcida. Al partir, Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, murmuró: «La rata está abandonando el barco que se hunde». Poco sabía Goebbels
cuán proféticas serían sus palabras. Mientras se dirigía a Lübeck, los pensamientos de Himmler se centraron en la autopreservación. El hombre que había orquestado la muerte de millones ahora buscaba salvar su propia piel. A través de intermediarios, comenzó a contactar a los aliados occidentales. Su herramienta para este audaz gambito fue el conde Folke Bernadotte, vicepresidente de la Cruz Roja Sueca, quien había estado negociando la liberación de prisioneros escandinavos de los campos de concentración alemanes. Bernadotte ya había logrado rescatar a miles de prisioneros, incluidos 423 judíos daneses, del campo de concentración de Theresienstadt, en lo que se conoció como la Operación de los Autobuses Blancos. El 24 de abril de 1945, en la ciudad de Hohenlychen, Himmler se reunió con Bernadotte. En esta reunión clandestina, celebrada en la villa del médico personal de Himmler, el doctor Felix Kersten, el Reichsführer SS, hizo una propuesta asombrosa. Ofreció ordenar a todas las fuerzas alemanas que se rindieran a los aliados occidentales, pasando por alto la autoridad de Hitler por completo. Himmler, en su estado de delirio, creía que podía negociar una paz separada con el oeste, dejando a Alemania libre para continuar su guerra contra la Unión Soviética. Este plan evocaba la fallida Operación Long Jump de 1943, donde la inteligencia nazi había intentado asesinar a los líderes aliados en Teherán con la esperanza de crear una brecha entre los aliados occidentales y la Unión Soviética. Bernadotte estaba atónito. Posteriormente, relató las palabras de Himmler: «Para salvar tanto como sea posible de Alemania para Occidente, estoy preparado para capitular en el frente occidental. Me doy cuenta de que el Reich está perdido». El diplomático sueco, sin embargo, dejó claro que la rendición incondicional a todas las potencias aliadas era el único resultado aceptable. Bernadotte escribiría más tarde en sus memorias, Los últimos días del Tercer Reich, que Himmler parecía un hombre viviendo en un mundo de sueños propio. Sin inmutarse, Himmler siguió adelante con su plan. El 28 de abril envió un mensaje a través del gobierno sueco al general Eisenhower, ofreciendo la rendición de Alemania. La respuesta fue rápida e inequívoca. Los aliados informaron a Suecia que solo aceptarían una rendición incondicional a todas las potencias aliadas, incluida la Unión Soviética. Eisenhower, disgustado por la oferta, supuestamente dijo: «Que se rinda a los rusos». El comandante supremo aliado no tenía intención de tratar con un hombre a quien consideraba uno de los mayores criminales de la guerra. Mientras tanto, en Berlín, la noticia de la traición de Himmler llegó al búnker de Hitler. El 28 de abril, un informe de Reuters detallando los intentos de paz de Himmler fue interceptado. Hitler estalló en cólera. El hombre en quien había confiado implícitamente, el arquitecto de sus políticas raciales, lo había traicionado. En su último testamento político, dictado solo horas antes de su muerte, Hitler denunció a Himmler, despojándolo de todos sus cargos y expulsándolo del partido nazi. La secretaria de Hitler, Traudl Junge, recordó más tarde la reacción del Führer. De pura nerviosidad, Hitler comió la tierra que se había desprendido de los lados del agujero y colgaba en el búnker. Estaba mordiendo la tierra. La traición de Himmler estaba completa, pero no había logrado nada. El Reich se estaba derrumbando, y ahora era un hombre sin patria, buscado por todos los bandos. En un último y desesperado intento de evadir la captura, Himmler se disfrazó de sargento mayor de la policía militar secreta, se afeitó el bigote, se puso un parche en el ojo y llevaba papeles falsificados a nombre de Heinrich Hitzinger. Este disfraz estaba muy lejos de la imponente figura que una vez declaró: «Pronto tendremos divisiones de las EES de tal tipo que nuestros hombres estarán realmente orgullosos de ellas». Durante 3 semanas, Himmler y 2 compañeros, su ayudante Werner Grothmann y su guardaespaldas Heinz Macher, vagaron por el norte de Alemania tratando de evitar la captura. Viajaron a pie y en bicicleta, durmiendo en graneros y bosques. Himmler, una vez uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi, estaba reducido a un fugitivo, buscando comida y refugio. Era un contraste impactante con su vida anterior, donde controlaba vastos recursos y ejercía un poder inmenso. Pero el 21 de mayo de 1945,
en un punto de control cerca de Bremervorde, su suerte se agotó. Los soldados británicos detuvieron al grupo sospechando de sus papeles. El punto de control estaba a cargo de soldados del 45º Regimiento de Artillería de Campo, bajo el mando del capitán Tom Sylvester. Himmler, aún manteniendo su disfraz, fue llevado a un campo de interrogación en Lüneburg. Mientras era llevado, debe haber reflexionado sobre la ironía de su situación, recordando sus propias palabras: «Solo tenemos una tarea, mantenernos firmes y continuar la lucha racial sin piedad». Fue allí, el 23 de mayo, cuando finalmente terminó la farsa de Himmler. Durante un interrogatorio de rutina, declaró de repente: «Soy Heinrich Himmler». Los oficiales británicos, inicialmente escépticos, pronto confirmaron su identidad. El capitán Sylvester recordó más tarde el momento. Nos miró a todos, su rostro completamente inexpresivo, y dijo en voz baja y completamente natural: «Ich bin Heinrich Himmler». Dije en inglés: «¿Qué dijo?». Él repitió: «Soy Heinrich Himmler», de nuevo en alemán. Luego añadió: «Si no me creen, miren mi libro de pago». La caza de uno de los criminales de guerra más notorios había llegado a su fin. El acto final de traición de Himmler estaba aún por llegar. Sabiendo el destino que le esperaba, mordió una cápsula de cianuro escondida en su boca durante un examen médico. En pocos minutos, el hombre responsable de tanta muerte y sufrimiento estaba muerto, engañando a la justicia una última vez. El médico británico que intentó salvarlo, el capitán C.J. Wells, describió la escena más tarde. Dio un repentino estremecimiento convulsivo, apareció espuma en su boca y su respiración se volvió fuerte y agónica. El cuerpo de Himmler fue enterrado en una tumba sin nombre en el páramo de Lüneburg, cuya ubicación exacta aún se desconoce hasta el día de hoy. La historia de la traición de Himmler está llena de ironía. El hombre que había exigido lealtad fanática de sus hombres de las SS, al final, traicionó a su Führer. El arquitecto de la solución final había intentado salvarse negociando con las mismas potencias que había considerado racialmente inferiores. Sus intentos de realpolitik en los últimos días de la guerra revelaron a un hombre desprovisto del fervor ideológico que había proclamado durante tanto tiempo. Como señaló el historiador Ian Kershaw, la traición de Himmler fue la exposición final de la bancarrota del idealismo que había proclamado tan fervientemente. La decepción del arquitecto, la rebelión silenciosa de Speer. En los tumultuosos días finales del Tercer Reich, mientras la grandiosa visión de Hitler se desmoronaba bajo el peso de los bombardeos aliados y los ejércitos avanzando, un hombre dentro del círculo íntimo del Führer emprendió una misión clandestina de desafío. Albert Speer, arquitecto jefe de Hitler y posteriormente ministro de Armamento, orquestaría una traición tan sutil pero profunda que desafiaría nuestra comprensión de la complicidad y la resistencia en la Alemania nazi. Como el propio Speer reflexionaría más tarde, uno, rara vez, reconoce al diablo cuando te pone la mano en el hombro. El viaje de Speer desde arquitecto favorito de Hitler hasta saboteador encubierto comenzó en los opulentos salones de la Cancillería del Reich, un edificio de su propio diseño. Fue aquí, en medio de los grandiosos planes para Germania, la reinvención de Berlín como la capital de un Reich de 1000 años, donde Speer ganó por primera vez la confianza del Führer. Su pasión compartida por la arquitectura monumental forjó un vínculo que elevaría a Speer a alturas sin precedentes dentro de la jerarquía nazi. Hitler una vez comentó: «Sabes, nunca he confiado realmente en nadie en toda mi vida. Solo ha habido una persona, y ese es Speer. Si él estuviera aquí, sería el único con quien realmente podría abrir mi corazón». Para 1942, a medida que la marea de la guerra giraba contra Alemania, el papel de Speer evolucionó. Nombrado ministro de Armamento y Producción de Guerra el 8 de febrero de 1942, tras la muerte de Fritz Todt en un accidente aéreo, se le encomendó la tarea de mantener en funcionamiento la máquina de guerra alemana frente a la creciente presión aliada. Fue en esta capacidad donde la rebelión silenciosa de Speer echaría raíces, oculta bajo una apariencia de eficiencia y lealtad. Sus habilidades organizativas eran tan impresionantes que incluso sus enemigos lo admiraban.
El director de la encuesta de bombardeo estratégico de los EEU, John Kenneth Galbraith, comentó más tarde: Speer era único. Era uno de los pocos hombres que conocí en la guerra que podía elevarse completamente por encima de los estrechos prejuicios de su partido. Las primeras semillas de la traición de Speer se sembraron en el invierno de 1944. A medida que la campaña de bombardeo aliada se intensificaba, Hitler emitió su infame Decreto Nerón el 19 de marzo de 1945. Esta política de tierra quemada exigía la destrucción de toda la infraestructura alemana para evitar su uso por el enemigo en avance. Speer, reconociendo las implicaciones catastróficas para la Alemania de posguerra, tomó la decisión trascendental de socavar sutilmente estas órdenes. Más tarde escribió en sus memorias: «Las órdenes de Hitler habrían reducido a Alemania a un desierto. Sentí que era mi deber evitar esta destrucción sin sentido». En un audaz acto de desafío, Speer viajó por toda Alemania, desde el Ruhr hasta Baviera, reuniéndose con funcionarios nazis regionales y comandantes militares. Bajo el pretexto de coordinar la implementación del decreto de Hitler, en cambio, los instó a ignorar o minimizar la destrucción. «Piensen en la gente», decía, apelando a un sentido del deber más allá de las órdenes de Hitler. Sus esfuerzos salvaron innumerables puentes, fábricas y plantas de energía de la demolición. Solo en el Ruhr, las intervenciones de Speer preservaron más de 200 puentes, cruciales para la reconstrucción de la posguerra. Un caso particularmente notable del sabotaje de Speer ocurrió en París. Cuando Hitler ordenó la destrucción de la capital francesa en agosto de 1944, declarando: «París no debe caer en manos del enemigo excepto en escombros completos». Speer trabajó entre bastidores para asegurar que el gobernador militar alemán, Dietrich von Choltitz, desobedeciera esta orden. En una reunión clandestina en el Hotel Meurice, Speer convenció a Choltitz de salvar la ciudad. La ciudad de la luz fue salvada, un testimonio de la resistencia oculta de Speer. Años más tarde, Choltitz recordaría: «Las palabras de Speer me dieron el valor para seguir mi conciencia». Sin embargo, la traición de Speer se extendió más allá de la preservación de la infraestructura. En el ámbito de la producción de armamento, participó en un delicado acto de equilibrio. Mientras se esforzaba abiertamente por cumplir con las exigentes cuotas de producción de Hitler, Speer desvió encubiertamente recursos de los proyectos favoritos de Hitler. El caza a reacción Me-262, que Hitler insistía en desarrollar como bombardero, vio su producción retrasada sutilmente bajo la gestión de Speer. Logró esto priorizando la producción de aviones más convencionales y manipulando hábilmente los informes de producción para apaciguar a Hitler. Quizás el aspecto más audaz de la traición de Speer fue su plan secreto para asesinar a Hitler y su círculo íntimo. En febrero de 1945, mientras Berlín yacía en ruinas, Speer concibió un plan para bombear gas venenoso en el sistema de ventilación del búnker de Hitler. Llegó incluso a reconocer las tomas de aire del búnker, ubicadas en el jardín de la antigua Cancillería. Speer contó con la ayuda de Karl Hanke, Gauleiter de la Baja Silesia, para conseguir los productos químicos necesarios. Sin embargo, finalmente abandonó el plan, alegando más tarde una crisis de conciencia. En sus confesiones de posguerra, Speer admitió: «La idea de matar a Hitler me atraía, sin embargo, no pude hacerlo. Quizás fue el último vestigio de un sentido de lealtad personal». Durante este periodo de resistencia encubierta, Speer mantuvo una fachada de lealtad inquebrantable. Continuó reuniéndose regularmente con Hitler, discutiendo cifras de producción y planes arquitectónicos para la reconstrucción de la posguerra. En una de esas reuniones, el 18 de abril de 1945, pocos días antes de la muerte de Hitler, Speer confesó haber desobedecido el decreto Nerón. Sorprendentemente, Hitler pareció aceptar esta admisión, quizás demasiado preocupado con el inminente colapso de su régimen para comprender completamente la magnitud de la traición de Speer. Hitler respondió: «Si la guerra está perdida, la gente también lo estará. No es necesario preocuparse por sus necesidades de supervivencia elemental». Esta escalofriante declaración
solo reforzó la convicción de Speer de que sus actos de desafío eran necesarios. El verdadero alcance de las acciones de Speer solo salió a la luz durante los juicios de Nuremberg. Mientras otros líderes nazis negaban vehementemente su culpabilidad, Speer adoptó un enfoque diferente. Reconoció su responsabilidad moral por los crímenes del régimen, afirmando: «El tribunal debe decidir qué es correcto y qué es incorrecto, pero nos ayudaría a evitar errores futuros si tratáramos de entender cómo fue posible que la gente fuera tan completamente engañada». Esta admisión, el 1 de octubre de 1946, sorprendió a la sala del tribunal y distinguió a Speer de sus coacusados. Esta admisión, junto con sus relatos de resistencia sutil, pintó un cuadro complejo del papel de Speer en el Tercer Reich. Algunos lo consideraron el buen nazi, una voz de la razón dentro del círculo íntimo de Hitler. Otros vieron sus afirmaciones de resistencia con escepticismo, considerándolas un intento calculado de distanciarse de las atrocidades del régimen. El fiscal estadounidense Robert H. Jackson comentó: «Speer participó en la planificación y ejecución del programa para reclutar prisioneros de guerra y trabajadores extranjeros en las industrias de guerra alemanas, que aumentaban en producción mientras los trabajadores disminuían en hambre». Los números asociados con la traición de Speer son difíciles de cuantificar. ¿Cuántas vidas se salvaron al preservar la infraestructura? ¿Cuántas armas nunca llegaron al frente debido a su sutil sabotaje? Estas preguntas, en parte, permanecen sin respuesta. Lo que está claro, sin embargo, es el impacto de las acciones de Speer en la narrativa de la posguerra de la Alemania nazi. Sus esfuerzos por preservar la industria alemana se estima que salvaron a millones del hambre en el período inmediato de posguerra. En los años posteriores a la guerra, la historia de Speer se convirtió en un tema de fascinación y debate. Sus memorias, dentro del Tercer Reich, publicadas en 1969, ofrecieron ideas sobre el funcionamiento interno del gobierno de Hitler y los actos de desafío de Speer. El libro se convirtió en un éxito internacional, vendiendo más de 1 millón de copias. Proporcionó una perspectiva única sobre el régimen nazi, con el historiador Hugh Trevor Roper llamándolo uno de los documentos más importantes del período de Hitler. Al cerrar este capítulo de la historia, nos quedamos reflexionando sobre la intrincada red de lealtad y traición que definió el funcionamiento interno del régimen nazi, desde la desafiante resistencia encubierta de Albert Speer hasta el infame complot del 20 de julio de 1944, liderado por Klaus von Stauffenberg. El Tercer Reich estuvo plagado de conflictos internos y resistencia clandestina. Incluso Eva Braun, la compañera de toda la vida de Hitler, mostró momentos de desafío. En abril de 1945, se negó a obedecer las órdenes de Hitler de abandonar Berlín, declarando: «¿Crees que te dejaré morir solo?», una lealtad que la llevaría a su muerte junto al Führer. Estos relatos de traición nos recuerdan la complejidad de la naturaleza humana, incluso en los tiempos más oscuros. Como observó una vez la filósofa alemana Hannah Arendt, la triste verdad es que la mayor parte del mal es hecha por personas que nunca se deciden a ser buenas o malas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras del pasado. Hasta la próxima, sigan cuestionando, sigan aprendiendo y nunca olviden las lecciones que la historia tiene para enseñarnos.